Ganó Peñarol por la Copa con gol de Terán de cabeza en el minuto 78. Típico partido de los históricos por Copa Libertadores de América. Pierna fuerte, partido entrecortado, de mucha falta, mucha presión, mucha prevalencia de lo físico sobre lo técnico, mucho nervio. De fútbol, prácticamente nada. De todas formas ganó Peñarol, el único que hizo algo por el partido. Racing por momentos hizo una cacería con los jugadores de Peñarol. Sacó lesionado a Leo Fernández. Colombo, uno de los centrales, Almendra, uno de los volantes, tendrían que haber sido expulsados del campo de juego ante un arbitraje lamentable, deplorable, vergonzoso del brasileño Rafael Claus. Por lo menos, Juanito, así lo veo yo. Comparto contigo, una falta de jerarquía enorme la de Claus. Ya vamos a entrar en los conceptos principales de lo que fue el arbitraje ayer, creo que cada uno tiene su opinión clara, pero una falta de jerarquía y de autoridad enorme para el brasileño para dirigir el partido. Se le fue el partido de las manos, trató de dialogar, no fue el camino correcto, se guardó unas cuantas tarjetas amarillas y la verdad es que es un partido demasiado flojo para un árbitro que, atención, ha arbitrado finales de Copa América y que está muy bien considerado internacionalmente. Exactamente, en la mitad del campo hubo un cambio de Diego Aguirre con relación a la oncena titular del clásico pasado. La salida de Diego García por el sector izquierdo, el extremo izquierdo de Peñarol, y el ingreso, reforzando, como decíamos, el medio campo del argentino Remedi. Yo creo que hizo una lectura adecuada Diego Aguirre. La única duda que me quedó, o no duda, lo único que no compartí del medio campo, y quiero la opinión de la gente, es que terminó tirando a Nacho Sosa, que tiene una prevalencia fundamental en el andamiaje de Peñarol, por el lado izquierdo, y no como centro o por el lado derecho. Y eso hizo que Nacho Sosa prácticamente estuviera todo el partido con la cancha cambiada. Dato no menor para tomar en cuenta. De acuerdo con Aguirre, en la parte técnica, en reforzar la mitad del campo, no así en la distribución de los tres que aparecieron en el medio, en el arranque del partido ante el Racing anoche en el Campeón del Siglo. También está el contador Claudio Elizalde para arrancar la mañana. ¿Cómo estamos, contador? Juanito, bueno, el saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes. Está claro que me dio la sensación que Aguirre vio el partido de antemano. Por algunos movimientos que hizo, por el once inicial, como mencionaba recién el Pillo, por jugadores que ingresaron en el segundo tiempo y por lo que le dieron al equipo, me dio esa sensación que Aguirre ya había visto el partido de antemano y la verdad prácticamente se equivocó muy poco y creo que en esa batalla táctica le termina ganando el partido a Gustavo Costas. Por otro lado, y creo que un punto positivo de Peñarol es el aprender a jugar sin Leo Fernández, un partido muy difícil por Copa Libertadores. Cuando se da la lesión de Leo Fernández que sale del campo de juego, uno decía, bueno, qué difícil para Peñarol, su mejor futbolista, el referente, el que lo salva en partidos de repente de mayor complejidad en Copa Libertadores. Sin embargo, Peñarol supo reponerse ante esa situación, ingresa Terán y creo que con el correr de los minutos se fue acomodando y termina siendo también importante, me parece otro de los puntos altos, o por lo menos para destacar del equipo de Diego Aguirre. El técnico Costa, cuando habla en conferencia de prensa después del partido, hace referencia al mal estado del campo de juego, cosa que es verdad, digámoslo claramente. Ahora, ¿pedía un mejor campo para qué? Si Racing se dedicó a pegar todo el partido, 25 faltas, alrededor de 25 faltas, sí. Y hay una de ellas para sacar al jugador de Peñarol. Bueno, a Leo Fernández lo terminan sacando. Entonces, mucha queja por el campo de juego, cuando Racing vino a ¿qué? A no dejar jugar, a cortar el partido en todo momento, a hacer una cacería de los jugadores de Peñarol, y por momentos lo que logró, como decía el contador, el jugador más importante de Peñarol, o uno de los más importantes, termina saliendo lesionado. Hay que ver esta semana la evolución de ese golpe en la rodilla derecha de Leo Fernández para saber si llega o no al partido de vuelta. Y esa cacería tiene un nombre y apellido, Rafael Claus, el brasileño que tiene mucho marketing, pero que técnicamente como árbitro es muy discreto, y muy discreto en la personalidad. Quiso hablar el partido y dejó que se pegaron de todas formas, de todo tipo, color y tamaño. Y cuando Peñarol vio esto, también reaccionó. Hay patadas, una de Nacho Sosa cuando terminaba el primer tiempo sobre Martinena, otra de Nahuel Herrera en la
En el borde del área. al borde del área, tirándose con las dos piernas hacia adelante, que fueron realmente peligrosas para la salud en ese momento de los jugadores de Racing. ¿Qué quiero decir? Racing vino a hacer lo suyo, independientemente del estado del campo de juego, a pegar y a cortar. Peñarol no se quedó atrás y Diego Aguirre sabe que tiene un equipo respondón, que no podrá jugar de gran manera por momentos, pero es un equipo con personalidad, un equipo que responde y un equipo que planta cara. Lo hizo ayer en el campeón del siglo. Pasando limpio lo que estás destacando el tema faltas, yo acá tengo 34 faltas en el partido, 22 para la Academia y 12 para Racing, por lo menos las estadísticas que yo tengo. 22 12 para Peñarol. Perdón, 22 para Racing, 12 para Peñarol. Ahora sí. Esa es la información correcta. 22 para Racing, 12 para Peñarol. 10 faltas más para la Academia. Tenemos una placa para ver algunas estadísticas también. Y el tiempo de juego es lo más impactante. De 101 minutos que hubo en el partido, agregando los 90 más adición, 39 de fútbol. Mirá, 39 de 90 de fútbol. cuando se llevaban jugados 65 minutos del partido, esto es, el primer tiempo en su totalidad y parte del segundo tiempo, un amigo que está mucho con el tema de los datos me envía un mensaje de WhatsApp en ese momento, minuto 65, y me dice: Pillo, hasta este momento se jugaron tiempo real 17 minutos y 30 segundos. Cuando habían 65 minutos de juego. Sí, sí. ¿Cómo fue finalmente? 39 en 101. Ahí Sí. está. Tiene que ver con el partido, porque en realidad los últimos minutos, o por ejemplo el último tramo del partido, es cuando se empieza a soltar un poco más. Capaz de que los cansancios y demás generó más espacios. Exacto. Y se jugó un poco más y acumuló más minutos. Pero la realidad es que el partido... Y otro aspecto, Claudio, Sí. no menor, Racing perdiendo. Racing con la perdiendo, necesidad yendo a de empatar el buscar- partido. Totalmente, Claro, totalmente, claro. totalmente. Pero fue una realidad que Fíjate el que partido el fue... gol vino en el minuto 78. Sí. O sea, quedó 88, 12 minutos hasta la parte final y si te... Cinco, cinco seis, más. Adición, sí, sí. 5 más. Cinco. Y tenías casi 20 minutos más de partido, que fue donde más se jugó. Pero la realidad es que fue un partido trabado. Yo comparto lo de las infracciones. Para mí, ya los primeros 3 fouls que le hacen a Leo Fernández, los 3 eran de amarilla. Los 3 fueron de amarilla. La primera que le cortan, que después el tiro libre lo ejecuta mal Leo Fernández, pero hay un pisotón en el tobillo. Eso es amarilla. Después me podrá decir, no es la intención. Es un pisotón en el tobillo, tarjeta amarilla. La segunda de Almendra, un planchazo en la mitad de la cancha que lo va a buscar lejos, totalmente a destiempo, tarjeta amarilla. Y por último la de Colombo, que es la que lo saca del partido, ¿no? Un golpe en la rodilla que lo termina sacando del partido. Entonces, para mí está claro que los primeros 3 full sobre Leo Fernández eran de tarjeta amarilla y no mostró ninguna de las 3 el árbitro. O sea, ahí ya se le desmadró todo. Cuando hay un jugador que tiene que salir por lesión, por las patadas que le están pegando, y vos todavía estás mirando el partido, y era muy difícil. Y ahí creo que hay una lectura. Yo creo que después de que sale Leo Fernández, hay una lectura de Peñarol de decir, bueno, acá esto es a darle, ¿no? Sí. Esto, evidentemente, el juez permite que se dé estas situaciones. Y ahí yo creo que Peñarol también levanta el rigor de las infracciones. Sin ningún tipo de duda, como dice Pillo. Sobre todo la de Sosa contra Martirena, para mí es una patada de roja, la de Sosa. Y lo digo claramente. Fuerte, sí, sí. Totalmente a destiempo, derecho a golpear, le pegan la rodilla. Es una patada criminal. Y increíblemente el árbitro termina expulsando al jugador que hizo la infracción menos de roja de todo el partido. La de Exacto. Maravilla Martínez. La de Maravilla Exactamente. Martínez. Comento. Que por eso después con el VAR termina rectificando esa decisión, cambiando esa amarilla, esa roja por una tarjeta amarilla, que el VAR actuó de la manera correcta. Correcto. No era En para esa jugada. roja esa jugada puntualmente. Bueno, tenemos mucha cosa para desarrollar en cuanto a material. Les saludo grande al querido Robert Gómez, que siempre es uno de los primeros en el chat del canal de YouTube, conjuntamente con Diego Bolso. Abrazo grande para todos ellos. Estuve chateando con ellos tempranito antes de arrancar el programa. El querido Giancarlo siempre da su respaldo al programa. Sebastián González, Rodrigo Núñez. Rodrigo dice: buen día, gente linda de Peñarol. La verdad hay que sacarse el sombrero ante Diego Aguirre. No traerá jugadores de nombre, pero trae jugadores que ponen lo que tienen que poner y no se entregan. Le va a ser complicado ganarle a este Peñarol de la Fiera Aguirre, es lo que dice Rodrigo Núñez en el chat de nuestro canal de YouTube. En un momento me preocupé, porque en los primeros mensajes no aparecía mi amigo Salomón. Mi amigo Salomón, que estuvo prácticamente con la barra de Racing en todo el transcurso de la jornada pasada. Bueno, apareció Salomón, saludando al pueblo carbonero, cosa que me parece muy bien, y dice: muchachos, la verdad, qué partido de mierda. Y en los hechos, técnicamente fue un partido absolutamente discreto. Sí, sí. El partido se jugó en otros ámbitos.
en el ámbito de pegar. A ver, ¿hasta cuándo pego y hasta cuándo me deja el árbitro pegar? El árbitro dejó pegar todo el partido y así se dieron tanto jugadores de Racing como jugadores del Club Atlético Peñarol. Para seguir con más datos, es un partido que termina con 3 amarillas para los carboneros, con Gularte, con Nacho Sosa, como 2 jugadores amonestados y otra amarilla más que se dio en el partido que ya la voy a reiterar. Cortés, el arquero. Cortés lo amonestan cuando termina el primer tiempo. Claro, en el entretiempo se va conversando con el árbitro Y en protesta. una discusión y ahí le sacan la tarjeta. Los 3 amonestados. Fíjate que el arquero termina siendo amonestado. Y en Racing tengo a Di Cesare, a Colombo, a Agustín Almendra y Maravilla Martínez. Maravilla, como ustedes dijeron, que en el arranque había sido expulsado. O sea que 3 en Peñarol y 4 en Racing. Bueno, solo 7. a ver, debía ser en Racing por lo menos 8 tarjetas amarillas, pero para arrancar. Y en Peñarol deberían ser 4 o 5. En Racing, mínimo 2 expulsados. Sí. Y en Peñarol, mínimo 1 expulsado. Sí, yo tengo 2 expulsados en Racing para mi gusto. Colombo, Sí. por acumulación Colombo, de faltas muy duras. Y el otro, Juanito, es Almendras. Claro, para mí Almendras. Se cansó La de pegar. cantidad de patadas que pegó. Pero aparte esa patada cortita Exactamente. de mala fe, ¿viste? Caliente. Y en un momento determinado, sobre todo en el primer tiempo y parte del segundo, el método de Racing era turnarse para pegar. O sea, pegaba Juanito, pegaba yo, pegaba el contador, pegaba Juanito, pegaba yo. Bueno, eso está reglamentado en el código disciplinario. Los árbitros, cuando se dan cuenta que hay un método de cortar y que se turna para que no aparezca el mismo jugador pegando en forma reiterada en el mismo momento, eso, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, el jugador que hace la falta debe recibir tarjeta amarilla. Ni que hablar. Justamente por el hacer esa calicita Claro, la acumulación, sí. acumulación de faltas. Y no hizo absolutamente nada el árbitro. Sí, porque aparte la acumulación es como equipo y como jugador. Entonces a veces, por más que capaz que vos es la primera que pegás, que muchas veces el jugador dice, no, es la primera, Claro. pero si tu equipo viene haciendo 17 faltas, bueno, ya está. Exactamente. La acumulación no es solo del Y jugador. de hecho la amarilla Colombo, por ejemplo, es un full de unos tantos que se dieron y que no se cobraron. Del central yendo a pelear un juego aéreo con el delantero. Sí. Va a pelear con Maxi Silvera y uno de los tantos golpes que recibió Silvera ayer que le dieron con todo. En la cara, uno en la cara. Claro, en ese es amarilla, pero antes había tenido la falta con Leo Fernández. Y lo de Almendra la verdad que fue tremendo. Después hay una jugada muy polémica también, ¿no? En el gol anulado a Gastón Martirena. Yo creo que previo al tiro de Martirena, Nahuel Herrera va con las 2 patas para adelante, ¿no? Con los 2 pies para adelante. Para mí era claramente un full ahí en la puerta del área. Sí, sí. Ahí se deja seguir la jugada. No y después solo se era anula. full, sino que además seguramente era con un árbitro en serio sinónimo de tarjeta. Sí, Claro, amarilla sí, sí. seguro. Por la forma que se tira. Porque golpea la pelota, pero... Y esa jugada, hay que decir algo, Juanito, es gol de Martirena, la revisa el VAR y se muestra que hay en la pelota que va hacia el área un jugador posicionado en forma adelantada, está en infracción por parte de Racing. La pelota deriva a Martirena, que le pega muy bien. La pelota, me decías vos, que rebota en la trayectoria Sí, del 1. el Maxi Olivera, cuando gira le pega en la espalda y le cambia el palo. Ahí está, descoloca a Cortés, que se quedó parado en esa jugada. Pero la jugada estaba viciada. Ahora, si el VAR va para atrás como hizo, debió ir para atrás porque es un gol, y en el inicio de la jugada había una falta, la falta de Nahuel Herrera, Sí. que debiera haber cobrado el árbitro del partido a instancia del VAR. O sea, para mí, esa jugada era no gol, pero falta al borde del área para Racing, cosa que el VAR ni el árbitro hicieron. Sí, sí. Pero creo que es un poco lo permisivo que fue el árbitro, porque la forma en la que se tira Nahuel Herrera al borde porque fue al borde del área, al borde del área. Riesgo de penal. Por centímetros no fue adentro Riesgo del de área, penal. ¿no? Entonces, cuando un jugador asume ese riesgo, es por también un poco lo que está dejando el árbitro que sucede en el campo de juego. Si no, un jugador no arriesga de esa manera. Mirá, cuando empezó el partido, a los pocos minutos yo dije, bueno, está bien, es Racing, es Peñarol, partido histórico de la Copa Libertadores de América, cuando yo era chico y lo miraba por televisión, o alguno que lo veía en vivo y en directo, que iba con mi viejo a verlos. Vos, es la histórica Copa Libertadores. Pero esas copas eran sin VAR. Acá se pegaron como en los años 70, pero con VAR. Sí, sí. Y no pasó absolutamente nada, porque tampoco el VAR llama al árbitro para una eventual roja. Ante una forma del árbitro absolutamente nefasta, vergonzoso. Lo de Clau fue vergonzoso. Ayer se pudo haber lastimado
seriamente a un jugador y el árbitro no le iba a sacar una tarjeta roja. Es más, cuando lo llaman al VAR, porque en realidad la roja que sacó, la sacó mal a Maravilla Martínez, él se demora un ratito, el árbitro del partido, hablando con el VAR, y él daba las explicaciones de por qué sacó la roja. Y el VAR le decía, pero muchacho, mirala. Sí, Y él quería explicar y volver a explicar por qué sacó la roja. O sea, hasta último momento estuvo dudando si la roja era bien o mal sacada. Y en principio, para el árbitro, estaba bien sacada, aun cuando había visto las imágenes. Lo llevaron a cambiar la decisión desde el VAR. Ahí está. ¿no? Lo ahí llevaron está. a rectificar Lo y a... convencieron de alguna forma de que Exactamente. viera la jugada nuevamente porque... Lo convencieron. Esa es la sensación, porque no se explica por qué tanta duración a la hora de revisar Claro, la era jugada. llegar, verla, esa jugada, no sé, en Europa llega el juez así, la mira y vuelve para atrás y saca la roja. O sea, A ver, es una jugada donde está Méndez, que hizo un gran partido, es lo de Méndez, pero hizo un gran partido, sobre el número 9 de Racing, Maravilla Martínez. Queda Méndez con la espalda de Maravilla Martínez. Entonces Maravilla pretende hacer un gesto técnico de pegarle a la pelota que estaba atrás de él. Entonces establece una especie de taco, claro. sin saber que a esa pelota, porque estaba de espalda, no tenía ojos en la nuca, iba Méndez de cabeza. Entonces, en lugar de pegarle a la pelota, le termina pegando a la frente de Méndez. Claro, llega primero Méndez, cabecea y le pega. Y aparte que se agacha Méndez, ¿no? Para cabecear. Entonces, Exactamente. además, el Entonces, gesto- nunca pudo el jugador de Racing ver la gravedad de la jugada cuando estaba de espalda Méndez. Totalmente. Y eso es lo que trata de alguna manera de establecerle correctamente el VAR del partido. Sí. Bueno, aun cuando estableció eso, el árbitro, estando mirando la jugada y mirando la imagen una y otra vez, trataba de explicarle por qué para él era roja. Sí. O sea que lo llevan a cambiar la decisión, justamente el VAR del partido en ese momento del encuentro. Yo, en cuanto al concepto de lo que dijo Costa, que lo destacaste recién de la cancha, creo que esto va para los dos. Creo que es cierto, Peñarol no puede presentar una cancha así para jugar Copa Libertadores. No sé hasta qué punto lo beneficia. Es cierto, permitió que Racing no juegue, pero Peñarol tampoco prácticamente lo pudo jugar. Pero yendo al trámite, fíjate que en estas condiciones y en este campo de juego, difícil de jugar, difícil de mostrar el fútbol, Peñarol, para mi gusto, y ahora entraremos en el detalle que tendrás por ahí, 3 chances claras de gol. Mirá, claras. Una en el primer tiempo de Maxi Silvera, el tiro en el travesaño, lo quiere asegurar tanto, le quiere pegar tan fuerte, que yo creo que si le pegaba un poco más despacio la pelota entraba. Fue prácticamente faltando pocos minutos para terminar el primer tiempo. Esa fue la primera. Después, el gol en sí, minuto 78. La de Arezzo, que se va mano a mano. La jugada que viene por el sector izquierdo de Peñarol, Diego García que levanta el centro, le pega de una manera muy interesante, la pelota la va a luchar arriba Arezzo, le pega no sé si con el hombro o con la espalda, no llega a interceptarla con la cabeza, deriva la pelota para Terán dentro del área, Terán sin ser grande, salta tipo doble ritmo, gana por arriba y de cabeza termina marcando el gol para Peñarol. Esas son 2 de las 3 jugadas. La otra, la de Arezzo. Un ratito antes del gol de Peñarol, Arezzo ya en cancha, en un pase filtrado que creo que es Diego García. Diego García. Ahí está. Fíjate la importancia de los cambios en Peñarol. Diego García, lo estamos hablando, Arezzo, lo estamos nombrando, y el otro Terán, que entra en el primer tiempo por Leo Fernández, que sale lesionado y termina justamente convirtiendo el gol. Cuando hablan de la Copa Libertadores y hablan de la suerte de Aguirre, bueno, también Aguirre elige los jugadores determinados para los cambios y los cambios terminan dando resultados. Dijiste algo vos, contador, en el comienzo que es tal cual. Cuando sale Leo Fernández, seguramente el hincha de Peñarol en la tribuna, el hincha de Peñarol que estaba viendo partido por televisión, se habrá preguntado, ¿y ahora qué hacemos? Tal cual. Porque normalmente en los partidos importantes Peñarol es Leo Fernández dependiente. Lo mejor que pudo haber pasado, no obviamente la lesión de Leo, es que Peñarol le encontró la forma
para ganar el partido sin Leo Fernández en cancha. Y la pudo encontrar con ese gol justamente de Tenaz, la jugada previa de Arezzo, la jugada previa de Diego García. 3 de las modificaciones de Diego Aguirre en el desarrollo del partido. Bueno, ahí está la clave también, más allá de la conformación inicial de Aguirre y esa sorpresa en el mediocampo agregando a Remedi, que termina logrando un gran partido. Fíjate, eso también, ¿no? Lo pone Remedi y Remedi termina siendo una de las claves en el partido. Lo posicionó más como volante central a Trindade, ¿no? Y lo largó a Remedi a un lado y lo que dijiste Sosa a la izquierda. Claro, yo lo que no comparto del mediocampo era Sosa por la izquierda, jugaba prácticamente con la cancha al revés. Sí. Cuando Sosa, de volante central, o sobre todo por la derecha, ha logrado muchas mejores cosas para Peñarol. Sí, la sensación que a mí me dio Pillo es que le faltó claramente en ese sentido, bueno, al poner otro volante, prescindió de un volante, un extremo izquierdo por afuera. Era un equipo totalmente asimétrico. Exactamente, dependía demasiado de Cabrera por la derecha, tampoco Cabrera tenía un apoyo grande de Gularte porque no es lateral. Exacto. Y por el sector izquierdo dependía de Sosa, que se volcó generalmente a ese sector, que no lo siente, y alguna subida de Maxi Olivera, que sabemos todos que cuando pasa a mitad de cancha para adelante con pelota, no es lo mismo que cuando define las jugadas. Vos fíjate lo que las bandas de Peñarol, como dice Juanito, por un lado, el Cangrejo agarraba la pelota, enganchaba y hacía ese espacio, esa fracción de segundos, esperando que su lateral lo pasara por afuera. Pero Gularte no es lateral. Claro, no tiene esa convicción de irse como si fuera un puntero. Tal cual. Entonces, no tenía pase para ahí, tenía que jugar para el medio. Y del otro lado estaba asimétrico Peñarol, tenía una banda prácticamente donde no pasaba absolutamente nadie, porque no había jugador de Peñarol. Era Sosa, con pierna cambiada y sobre todo con la cancha cambiada. Y por detrás de él, Olivera. Olivera es lo suyo, pero que no prácticamente pasó por la banda nunca para llegar al fondo justamente de la defensa de Racing. Sí, tal cual. Tal cual. Yo creo que desde el punto de vista defensivo está claro que lo fortaleció, porque también el Cangrejo hacía ese recorrido en toda la banda, pero desde el punto de vista ofensivo está claro que se quedó sin armas. Por fuera se quedó sin armas, porque incluso la del Cangrejo no la pudo explotar por esto que dicen ustedes. Una cosa es Cangrejo con Milans, que va y viene todo el tiempo Milans también, y otra cosa es con Gularte, que ocupó más una función de tercer zaguero que de lateral. Sí, entonces, realmente fue difícil. Creo que se vio fortalecido sí desde el punto de vista defensivo, porque incluso Racing va mucho por afuera. Entonces, al sumarle gente en las bandas también en el sector defensivo, está claro que le costó eso también a Racing. Es que ayer decíamos, los más fuertes que tiene Racing, nos decía Chita Ludueña de Buenos Aires, son los carrileros, ¿no? Los laterales volantes, con Rojas a un lado y Martirena al otro. Salvo ese remate de Martirena, que no hay que contarlo prácticamente porque hay una posición adelantada previa. No hay laterales, ¿no? Con proyección y con importancia. Martirena tuvo algún remate de tiro libre, algún remate de media distancia sin éxito, pero no hubo grandes partidos ni de Rojas ni de Martirena. Te diría que Martirena subió más que Rojas. Rojas se dedicó a rechazar pelotas, básicamente. Y ahí hubo un muy buen trabajo, por ejemplo, de Cabrera, como lo destacaste por el sector derecho. Exactamente. Otra aproximación de Peñarol, sin ser con ese peligro de gol, minuto 7, por el medio, ahí sí, incursionando por el medio, Sosa le mete la pelota tipo asistencia a Maxi Silvera. Maxi Silvera se perfila de cara al arco, estaba en posición habilitada, estaba habilitando por uno de los centrales de Racing, y cuando se quiere perfilar para rematar, viene Martirena corriendo del sector derecho hacia el medio y trata con el cuerpo, y lo logra, de desajustarlo y no logra empatar la pelota. Sí, fue tremendo cierre. Definir, sí. Tremendo cierre. Eso fue en el minuto 7. Ahora, esa jugada de cierta aproximación sin ser de peligro de gol. Y después otro que decíamos, el gol en sí mismo, la jugada de eso que en el segundo tiempo que le pega mal, no se llena el empeine. Para mí era de zurda ahí. Sí, sale la pelota de zurda, exactamente. Sí. Sale la pelota contra el palo derecho del arquero de Racing. Y después, obviamente, en el primer tiempo, el tiro también de Maxi Silvera, que reventó el travesaño. Maxi, sobre todo en el primer tiempo, se trató de arreglar, y lo consiguió por momentos, con poco generación de juego por las bandas. Sí, peleando mucho con los zagueros, mucha pelota que iba por arriba. Perdió Leo Fernández. Hicieron algunas infracciones que no se las cobraron. Sí. Como la que dijiste vos de Sosa, que primero le mete el manotazo y después incluso cuando va cayendo una patada en la espalda. La verdad que fue muy bravo el duelo ese con Sosa. Yo creo que Sosa fue lo único, de lo poco rescatable de Racing.
porque tuvo un duelo muy interesante con Silvera y en el juego aéreo fue un jugador muy importante para rechazar esas pelotas. De Silvera hay otra que no se concreta como situación de gol, pero que fue la primera, yo creo, y la más clara, o sea, como aproximación, no hubo un remate final, de un pase que le pone Cabrera, lo lanza a velocidad Silvera, y cuando Silvera quiere rematar, lo empujan claramente de atrás y termina cayendo. Bueno, eso es, me llegaban muchos mensajes de pillo penal. Yo creo que en un partido normal, perfectamente se pudo haber cobrado con penal. Lo que pasa es que en el partido de ayer, con el arbitraje impresentable que tuvimos, no pasaba nada. O sea, vos pegabas una patada a la altura de la cintura, a la altura del pecho, a la altura de la cabeza, y no te iban a expulsar. Sí, sí. Y eso lo percibió rápidamente Racing y empezó a pegar. Y en un momento Peñarol dijo, pará, papá, estás en el campeón del siglo, estás en Copa Libertadores, vas a pegar, yo también. Ahora, Peñarol lo termina ganando por la mínima diferencia. Yo no sé si esta mínima diferencia le va a dar para la semana que viene mantenerla y sacar la clasificación. Pero fíjate que vos, que hubiera sido muy distinto el análisis si el partido hubiera terminado empatado 0-0, porque en todo caso vendríamos acá seguramente a decir, Racing vino con un objetivo, sacar el resultado de empate. Pegó, un árbitro que dejó que eso pasara y se pasó pagando todo el partido. Y Racing lo llevó a Peñarol justamente a El Barro. Y hubiéramos dicho, mirá, Racing copero, un técnico histórico, bicho, copero, que lo es, sacó el resultado. La realidad es que Peñarol no gana el partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en El Barro, aún patada tras patada, Peñarol lo saca adelante en el resultado. Claro. Que es lo fundamental. Fundamental. Sin duda. Como decís vos, creo que es corto, no corto para el partido, creo que Peñarol mereció ganarlo, por esto que hablamos de la jugada de gol. Yo creo que un 1-0, para lo que fue el partido, es lo justo, ¿no? Bueno, no creo que tampoco... Yo vi un Peñarol que en un momento dijo, ¿sabes qué? Hay que fajarse, vamos a fajarnos. Sí. Ya está. Ahora, el único que hizo algo por ganar el partido fue Peñarol. Sin duda. ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Que más allá de que el trámite no te muestra, en cuanto a las disputas, en cuanto a las pelotas, en cuanto a las faltas, las amarillas, un trámite no te demuestra tanta diferencia entre Peñarol y Racing. Reitero, hay tres claras de gol. Entonces, de repente vos tenías la de Silvera en el primer tiempo que terminaba en gol, que analizando bien esa jugada, Arias se juega directamente hacia su palo derecho. Seguro. Si Silvera no remata tan potente, como dijiste, yo creo que le quiso colar en el ángulo. Seguro. Si no le da tanta potencia a la pelota, me parece que entra claramente por el primer palo. Si le da más con justeza, no con tanta potencia, exacto, seguramente era gol. Sí. Le elevó mucho. Muy clara. El arquero de Racing no estuvo en su mejor noche también, porque esa jugada, como dice Juanito, se la juega de antemano, cuando todavía no había rematado. Y en el primer tiempo hay 2 córner en forma consecutiva de Peñarol. En uno amaga salir, se queda, y en el otro le pega una piña y la pelota le dejó prácticamente en el punto penal. Sí. O sea, no mostró demasiada seguridad. Todo lo contrario, con Cortés, las pocas pelotas que llegaron a Cortés se mostró como en el clásico absolutamente seguro. No, tal cual. Incluso hay una jugada en el primer tiempo que le cobran fuera de juego a Terán, que queda como frenada la pelota en un pique, que salió también Arias y después como que no sabe si llega o no llega. Termina después definiendo Maxi Silvera, pero la jugada es anulada. La pelota viene con un efecto raro, la pelota pica y se frena. Claro. Y eso hace dudar absolutamente al arquero que había salido y se da cuenta que no llega. Y llega Terán, pero había posición adelantada. Exactamente. Y después, bueno, la situación del gol, que yo creo que sale tarde. Reacciona tarde. Además se tira hacia adelante en vez de ir arriba a buscar la pelota. Y es en el área chica. Y es en el área chica, ¿no? Ayer y uno cabecea leía... Terán, no es que cabecea un jugador de 1,90 m. Claro, ¿no? ayer leía justamente eso, Claudio. Mucha crítica a la gente de Racing con Arias. Dicen que en los partidos importantes pasa esto. Desconozco el tema, simplemente digo lo que leía alguna persona de Racing, capaz que es injusto y lo analizó en caliente. Claro. Y leía lo que estás mencionando. La comparación de estatura, un área media prácticamente 1,90 m y un Terán que mide 1,76 m. Claro. O sea, hay una distancia de estatura y sobre todo en realidad una decisión de salir del arco. Yo creo que esa diferencia fue clave. Más allá de que a Cortés no se lo exigió tanto, en el final Peñarol necesitó que Cortés salga a descolgar algunos centros. Y lo hizo muy correcto. Exactamente. Y transmitió seguridad a diferencia de Arias. Bueno, vamos a hablar por un tema lógico de la situación de Leo Fernández, desde el punto de vista sanitario. Leo Fernández recibe un golpe. Y lo que vimos nosotros a través de la televisión, un golpe y se agarraba la rodilla derecha. Ese golpe le determinó un esguince de rodilla.
a Leo Fernández. En el día de hoy le van a hacer un estudio para descartar algún tipo de lesión interna. Obviamente, los hinchas de Peñarol cruzan los dedos para que no tenga nada y que el estudio no muestre nada desde el punto de vista interno de la rodilla. Pero no deja de ser un esguince de rodilla. Esto pensando en el partido de la semana que viene. Yo, si me apurás, porque el esguince de rodilla, por más que obviamente en los niveles de gravedad quizás puede ser lo más sano para él, en una semana recuperar un esguince de rodilla es bravo, es muy difícil. Entonces, yo creo que Peñarol ya se debe de ir un poco pensando en que el partido del próximo martes va a ser sin Leo Fernández, ¿no? Después, obviamente, ojalá que pueda descartar cualquier otro tipo de lesión más dura que lo margine de las canchas por más tiempo, sobre todo para los objetivos que tiene Peñarol de acá a fin de año. Yo creo que habrá que esperar porque viste que ya vimos esto con Racing de jugar. Martín ayer te completa el partido, ¿no? Fue impresionante. Entonces digo, es cierto que es una semana y es difícil pensar que esté la vuelta. Y bueno, lo de Martín es totalmente distinto igual, ¿no? Pero no, si tuvo un desgarro muscular, ¿cómo? Sí, pero ya primero, ya mostrado anteriormente, ya ha mostrado recuperaciones en tiempo récord de temas musculares. Evidentemente tiene una ventaja en su físico que le permite... Bueno, hay que ver lo de Leo, ¿viste? Por ejemplo, ayer lo de Leo Fernández es atípico. Porque creo que desde que está en Pañol nunca pasó esto. No, nunca de pasó. Que se lesiona en el trámite de un partido. Sí, Leo sí. generalmente te juega a los 90, capaz que descansa con un partido. Y cambios porque realmente había se una probó 2 o 3 molestia. veces. Salió, volvió, Claro, probó. quiso probar, quiso estar. Le y pusieron una vena en la finalmente, rodilla para que tuviera más tuvo que oxígeno. salir. Sí, sí. Hay un diálogo de segundos cuando él sale y ingresa Terán. Yo me imagino que en el oído le debe haber dicho, ahora sos vos, Sí, sí. ahora es tu oportunidad. Sí, sí. Y no sé si les pasó, si tuvieron la misma sensación. Cuando sale Leo Fernández y entra Terán, a Peñarol le cuesta Si no adaptarse a esos primeros minutos. Y la gente, lo dijo Aguirre en conferencia, no lo digo yo, hubo una especie de silencio porque hubo un shock. Exacto. Porque Sí, claramente exacto. esto es atípico para Peñarol, que Leo Fernández se lesione. Sí, Después sí. se acomodó y Terán se entró con una actitud Yo lo bárbara. que quiero decir es que Racing salió a la cacería de Leo Fernández y el raconto de hechos que hace el contador sobre cómo le pegan a Leo Fernández hasta que lo sacan del partido es absolutamente real. Hubo un objetivo de sacar a Leo Fernández de la cancha. Lo consiguió. El otro objetivo de Racing era empatar el partido. No lo consiguió. Totalmente. Pero a Leo Fernández lo sacan y lo ponen en una situación de absoluta interrogación, pensando justamente en el partido de revancha de la próxima semana. Por eso digo, cuando se habla de la cancha, fue para los dos. No creo que benefició a Peñarol. Y Costa creo que tiene que mirar la estadística y ver la falta de su equipo. Su equipo no tuvo ninguna chance de gol contundente. No, ninguna. Y hace 22 faltas, como destacamos recién, y se va con muchas amarillas. 22 falta y 14 de amarilla, ¿no? Y 14 Así que amarillas no se la termina sacaron, siendo pero- 4. Entonces digo, creo que Costas tiene que revisar eso. El rendimiento de su equipo, la falta de generación de su equipo y la cantidad de falta que hizo. Bueno, el partido terminó 1-0, ganó Peñarol. Juanito, y tenemos una placa, dato no menor, que tiene que ver con la Copa Libertadores de América, desde que está el campeón del siglo, y cómo impacta en resultados positivos para Peñarol el campeón del siglo y jugar justamente con su gente, ayer con tribunas llenas, también había 4.000 hinchas, 4.500 hinchas de Racing, pero lo que significa para Peñarol jugar en Copa Libertadores de América en su cancha, en su estadio, en el campeón del siglo. Sí, como dijiste bien, es Copa Libertadores de América, acá no se toma en cuenta Sudamericana, y lleva, como dice el título de Conmebol, 8 años sin perder como local por Copa Libertadores de América. La última derrota, 26 de abril del 2017, ganó Palmeiras 3-2. Ese partido, si no mal recuerdo, lo ganaba Peñarol por 2-0. Sí. Fue el partido de la batalla campal, La piñata, seguro, sí. a piña limpia. De Felipe Felipe Melo. Melo con Matías Mier, ¿se acuerdan? Exactamente, exactamente. Jerry Mina creo que anotó un gol. Puede ser, Pero la verdad es que fue tremendo ese partido, sí. Jerry Mena, en un momento cuando se arma el lío, se va a un costado de un cartel de publicidad y agarra detrás del cartel lo que el trípode de una cámara y se empezó a defender con eso de los jugadores de Peñarol. Para que tengan una idea y recuerden la magnitud de lo que pasó justamente en el final del partido. Sí, recuerdo que hubo una trompada de Melo a Mier y después el que lo saca corriendo a Melo hacia un córner, hacia una esquina, fue Quintana, el ex central. Lo que es increíble que, como dice el Pillo, no, es ese partido que es el que perdió Peñarol en el campeón del siglo.
Yo creo que el primer tiempo de ese partido fue de lo mejor de Peñarol en el campeón del siglo por Copa Libertadores. Por eso yo digo, para mí la sensación que tengo, no lo recuerdo bien, que Peñarol lo ganaba por 2-0 y se lo terminan dando vuelta. Se va el primer tiempo 2-0 arriba y le estaba bailando al Palmeiras, pero lo bailaba. Sí, se lo dio vuelta. Y se lo dio vuelta en el segundo tiempo. Bien, este es el invicto que ustedes están viendo. Ahí tienen los rivales para repasar justamente de los cuales ha enfrentado Peñarol. Le ganó Wilstermann en el 2017. En el año 2018, Atlético Tucumán 3-1. Libertad 2-0. Die Strongest 2-0. En el año 2019, San José de Oruro 4-0. Liga de Quito 1-0. Flamengo 0-0, fue un primer empate. En el año 2020 le gana Wilstermann de nuevo 1-0. Golea Colo Colo 3-0. Le gana Atlético Paranaense 3-2. En el año 2022 le ganó Olimpia 2-1. Empató con Cerro Porteño 0-0. Le ganó 2-1 al equipo de Colón. Y ya en el año 2024, lo último de Peñarol, goleó 5-0 Caracas. Le ganó 2-0 Atlético Mineiro. Le ganó 2-1 a Rosario Central. Le ganó 4-0 al equipo de Die Strongest y empató 0-0 contra el equipo de Flamengo. Recordad que en las semifinales Peñarol le gana a Botafogo. Ahí, por ejemplo, hay que hacer una corrección. Sí. Porque a Botafogo le gana en el Centenario. Claro. Ahora... No, la placa lo que pasa es que dice de local, ¿no? La placa lo que indica es como local. El triunfo de Peñarol en el Centenario. En realidad, el partido con Botafogo fue en el Centenario y no fue en el campeón del siglo. Y ya en el año 25, triunfo 2-0 con San Antonio, 3-2 con Olimpia, 0-0 con Vélez empate y la última con Racing. Yo acá tengo 23 partidos y 19 triunfos y 4 empates, campeón del siglo. Eso es lo que tengo yo en cuanto a datos. Tremendo, tremendo. Esto en Copa Libertadores, claro. Cuando pensás en la Copa Sudamericana, es una realidad totalmente distinta. Que lo agarró Peñarol, el Peñarol de Arias, que no ganaba un partido, ni de local ni de visitante, en lo que fue esa Copa Sudamericana, que jugó de la fase de grupos 5 partidos, después lo cesan a Arias, y el último partido por Copa Libertadores ya estaba Darío Rodríguez. Darío Rodríguez, exactamente. Y que fue en el Centenario ese partido, con América Mineiro jugaron en el Centenario. Exactamente. Esa es la realidad de Peñarol en Copa Libertadores. Como local, que incluye un partido en el Estadio Centenario y fundamentalmente en el campeón del siglo con los números que expresaba Juanito. 2017 fue fase de grupos, ¿no? 2018 fase de grupos, 2019 fase de grupos, 2020 lo mismo, 2022 lo mismo, y ahí viste que en el 2024 acumula una gran racha, la podrás contar, acumula una gran racha el 2024 en adelante. Claro, ahí ya empieza a incluir partidos de eliminación directa. Antes fueron todos partidos por fase de grupos. Por fase de grupo, claro. A partir del año pasado con Diego Aguirre empieza a jugar como local en su estadio fase de eliminación directa a partir de octavos. Sí, que fíjate que desde que Peñarol tiene el campeón del siglo, el año pasado fue el primer año que Peñarol logra pasar la fase de grupo. No había todavía jugando en el campeón del siglo pasado a octavos de final por Copa Libertadores y la última había sido en el 2011. Entonces, obviamente eso también agranda un poco todo lo que ha hecho Diego Aguirre en Peñarol en este último tramo, ¿no? Sobre todo a nivel internacional.